muy bajo, muy alto. Y ahorradito, y ahorita voy a cambiar el audio. Ok, ahora sí, ¿se escucha mejor? Ya, listo. Ya, vamos comenzando, ¿ya? Mira, vemos las características del Perú, ¿correcto? A inicios de la República, ¿correcto? La República del Perú. Recuerda, los inicios republicanos del Perú, bueno, pues va a ser una tarea difícil, ya, consolidarse como un nuevo Estado. Hay rezagos del sistema colonial, ¿correcto? Hay un problema en el orden administrativo, en la organización del nuevo Estado, ¿correcto? Además, no hay una fase de transición estable. Nos quedamos así de la nada, de momento se va a Bolívar, ¿no? Se fue a San Martín, luego se va a Bolívar, y con el retiro de Bolívar, pues nos quedamos todos mirándonos, y ahora, ¿cómo hacemos, no? Y ahora, ¿cómo comienza esto? No hay pues una clase dirigencial, no hay una sociedad política formada en el Estado peruano, ya. Todos, en el caso del sector criollo, no empujaron el coche a la independencia, o en la mayoría de ellos, pero una vez ya con la independencia, o ya como formación de un Estado, no hay, ¿no? Cómo conducirlo. Ahora, cómo nos manejamos, sobre todo económicamente. No hay una organización, no hay instituciones que permitan, ¿no? Establecer una conducción del Estado de manera adecuada. Los únicos que tienen quizás prestigio o son seguidos, ¿no? Tienen sus seguidores, ¿correcto? Son los youtubers, ¿no? Los influencers de ese entonces eran pues los militares, ¿no? Los alto mando militares, puesto que veníamos de entre comillas, supuesta campaña exitosa de independencia, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son, lógicamente, los mejores vistos, ¿no? Los aplaudidos en este contexto de la independencia? Pues son los militares, ellos son los influencers. Entonces, la gente los sigue a ellos, no tienen sus seguidores, sus adeptos. Y el problema es que entre ellos mismos hay discrepancias. ¿Por qué? Porque hasta en el marco ideológico hay diferencias. Surge un bloque ideológico conservador y otro bloque ideológico liberal. Y estos van a estar en constante disputa y enfrentamiento. Los propios militares también, por la ambición personal de tomar el control político, también están en esta constante inestabilidad, ¿no? Que es lo que finalmente va a marcar a la sociedad peruana a inicios de la República. Las características de inicio de la República en el Estado peruano en materia económica: desorganización de las finanzas y el aparato productivo, ¿correcto? El espacio geográfico, el territorio peruano está desarticulado, ya, el territorio está desarticulado. Recuerda que pues se acaba el virreinato y el Estado, bueno, el virreinato lo manejaba a través de les, uh, de, después de una división en la cual la administraba y la manejaba pues la corona, ¿no? Desde España, bueno, se manejaban los virreinatos a través de las intendencias, ¿correcto? Y lógicamente encargados a españoles, los cuales recaudaban, tributaban, obligaban a los indígenas a tributar, etcétera, ¿no? Ahora aquí, pues en realidad todo se centraliza en Lima, donde está pues ¿cómo llamarlo, no? El palacio de gobierno, o bueno, lo que
lo que, lo que lideraban, ¿no? El tribunal, ¿no? Los consulados estaban acá, en Lima. ¿Y en qué pasa las intendencias? Pues no hay más que un tribunal en donde, en Cusco, y las demás no tenían. Entonces no hay un aparato estatal formado, no hay instituciones que representen al Estado. Entonces todo está, creo que se imagina, ¿no? Cómo está todo desorganizado, ¿ya? Y no es tan articulado, no hay vías de comunicación, no hay infraestructuras, no hay puntos de conexión masiva, ¿no? Para los diferentes poblados, ¿no? Entonces esto, pues, en realidad cuando quedamos en la independencia como Estado, bueno, ahora todos son libres, pero ¿y ahora hacia dónde voy, no? A dónde ven, dónde compro, bueno, etcétera, ¿no? Ok, en lo social, la población está conformada, mira, una población aproximada de más de 1,5 millones de habitantes, ¿correcto? ¿Ya? Entonces tenemos 1,5 millones de habitantes, de los cuales la mayor concentración de la población es la población indígena. Entonces, ¿cómo? Se necesita dinero, lo que es fundamental para mantener un Estado, un aparato estatal, para la conducción de Estados y el inicio de obras o la articulación del propio Estado, se necesita pues financiamiento, ¿no? Entonces el financiamiento se da por una parte por los préstamos financieros, los préstamos que hacemos desde Inglaterra. Inglaterra recuerda que el que estaba detrás de auspiciar la independencia de los estados sudamericanos. Inglaterra auspicia la Corriente Libertadora del Norte, Corriente Libertadora del Sur, eso ya lo sabes, ¿ya? Y comienza Inglaterra pues a dar préstamos, ¿no? Financiamiento, y comenzamos así a endeudarnos con el exterior, ¿no? La famosa deuda externa. Pero aparte, la recaudación de dinero dependía lógicamente, de la contribución de la población. ¿Y a quién se le va a cobrar más impuestos? Porque lógicamente era el mayor colchón de la población, al indígena. Los inicios de la República significan para el indígena no sé si llamarlo exceso, bueno, sí, un exceso de cobro de impuestos, porque ellos son la mayoría de la población, la mayor masa está en la población indígena y tenían que sostener económicamente al Estado. Bueno, la inestabilidad social e inicio de sublevaciones justamente en contra del nuevo régimen republicano. Y las sublevaciones van de la mano con la población indígena, ¿ya? Debido a que, vuelvo a repetir, por la sobrecarga fiscal, ¿no? A la población indígena comienzan las sublevaciones también, ¿ya? De población indígena contra el nuevo régimen. Es más, los indígenas al final se comenzaron a dar cuenta que mejor estaban o más tranquilos estaban a finales del virreinato que con los inicios de la república, ¿no? En materia política e ideológica hay inestabilidad por las guerras civiles entre los famosos caudillos militares, todos quieren gobernar, y el enfrentamiento que se da entre liberales y conservadores, ¿ya? El paulatino enfrentamiento que se da entre ellos, a los cuales no solamente van a ser o enfrentados ideológicamente en el aspecto social, sino que también militarmente, puesto que muchos militares comienzan a adoptar una de estas corrientes, ¿no? O conservador o liberal, ¿ya? Por eso van a dar sucesivos golpes de Estado. En materia internacional, el tema de las fronteras. Recuerda que los territorios estaban demarcados por los virreinatos, con lo cual pues no había muchas problemática en cuanto a los límites entre los virreinatos, Nueva Granada, la del Perú, la de La Plata, pues no había, en la zona fronteriza no había pues mucho problema porque eran parte de una sola corona, ¿no? Pero ya con la formación de los nuevos estados, con la independencia de las repúblicas sudamericanas, y el problema es hasta dónde llega mi territorio, ¿no? Y lógicamente la búsqueda de recursos. Es así que surgen los primeros enfrentamientos. Sobre todo, recuerda con quién, nuestros primeros enfrentamientos por temas territoriales son con la Gran Colombia, ¿correcto? Y más aún después cuando se separa Quito o Ecuador, ¿no? Se separa de la Gran Colombia. Entonces comienzan ahí los problemas territoriales. Entonces, ante esa situación y en el contexto no solamente del Perú, por si acaso, ¿no? También se da entre territorio chileno-argentino, entre en la misma Gran Colombia, ¿no? Venezuela, con Colombia. Entonces, ante esa situación se establecen dos materias o dos principios jurídicos para poder establecer el tema fronterizo, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis
en este consiste en que los países mantienen los territorios que poseían de acuerdo a la demarcación virreinal, que estaba establecida y lógicamente se había documentado. El uti possidetis era demostrar la posesión del territorio mediante pues, documento, ¿no? Lo que estaba demarcado previo a la etapa, o bueno, durante la etapa virreinal. Y en aquellos casos donde la demarcación no estuviera establecida, no estuviera registrada o documentada, entonces se podía aplicar la libre determinación, donde la población podía decidir a qué territorio finalmente se anexaba. ¿Claro? Bueno, se establecieron estos principios jurídicos, aunque no muchos se aplicaron, ¿no? Porque lamentablemente igual se fue a momentos de enfrentamientos. Muy bien, así entonces el inicio de la República del Perú estuvo marcada por el ascenso, ¿no? De los militares, de los caudillos, al gobierno, ¿no? Ellos eran los encargados de dirigir al Estado, ya que pues en el aspecto social no hay partidos políticos, no hay agrupaciones, no hay líderes tampoco sociales, ¿no? Los líderes son militares. Vuelvo a repetir otra vez porque, bueno, tenían una buena imagen debido a que venían de la campaña exitosa de la independencia. Así entonces llega el gobierno José de la Mar entre 1827 al 29. ¿Ya? En algunos casos los gobiernos son muy breves. ¿Está bien? Con la retirada de Bolívar, entonces asume el control José Lamar. Recuerda que lo único que tenemos como institución política es el Congreso, el Parlamento. Entonces José Lamar toma el control y lo que hace es establecer una nueva constitución, la de 1828, una constitución de tendencia liberal. ¿Ya? Su gobierno enfrenta la sublevación indígena de Iquicha en Ayacucho, de carácter antifiscal. Ya te dije por qué, ¿no? Porque el indígena se le recargan los impuestos, ¿no? Y el abuso justamente de los impuestos hace que se rebelen contra el régimen de la mar. ¿Ya? Luego de ello está la guerra contra la Gran Colombia, por el tema fronterizo, la región que hoy serían por la región de Leticia, ¿no? El río Caquetá, que reclamaban como sido la Gran Colombia. Y recuerda que también Colombia pues estaba la gente de Bolívar, asadas por lo que había pasado, ¿no? Con el Perú, por haber choteado a Bolívar. Bueno, ante esta situación entonces, estalla la guerra, el presidente José de la Mar quiere ir a la guerra. El problema es que muchos criollos burgueses, recuerda, no quieren nada de una guerra porque estamos misios. No hay billete para afrontar una guerra. Recuerda que Bolívar, antes de irse, dejó endeudado, ¿no? Al Estado con financiamiento para la campaña de independencia. Muchas familias criollas, burguesas, ya no tenían pues, grandes recursos y además que una guerra significa un gran gasto, claro, para lo cual no hay. Estamos recién construyendo el Estado. Entonces, ante esa situación, justamente Agustín Gamarra le pone fin a esto, ¿no? Da golpe de Estado, ¿correcto? Es depuesto por Agustín Gamarra, luego la firma del convenio Quirón. ¿Ya? Entonces Agustín Gamarra toma el control del Estado ahora, entre 1829 al 33. Ahora, su régimen de Gamarra va a ser de corte conservador, ¿correcto? Va a ser un gobierno conservador y autoritario. Firma el Tratado de la Reagual, que significa la paz en ese momento con la Gran Colombia, ¿no? Lógicamente, ya aceptando, ¿no? Ciertas condiciones de Colombia para llegar a esa paz, ¿no? Dando espacio, territorio en la zona fronteriza, ¿ya? Esto entonces es lo más resaltante durante el gobierno de Agustín Gamarra, ya lo que se promueve también el cambio de la constitución para ir a una constitución conservadora, ¿no? Pero y aquí vienen los enfrentamientos, otra vez, la oposición de Luis José de Orbegoso, ¿correcto? Ya Orbegoso llega al poder en el año 33 a 35, tuvo la oposición de Gamarra, lógicamente, ya uno saca al otro, ¿no? Y es más, su gobierno va a ser breve también de Luis José de Orbegoso, ¿correcto? Fue depuesto por golpe de Estado por Felipe Santiago Salaverry, que va a gobernar el 35 al 36, también otro breve gobierno. Y todo el tema es por el cambio de la Constitución. Luis José Orbegoso quiere proponer una constitución en la cual se plasmaba la posibilidad, la idea de que de la formación de un frente económico y político entre Bolivia y Perú, que fue llamado luego la Confederación Perú-Boliviana. ¿Está bien? Ok, entonces esa era la idea, ¿no? de Orbegoso y su gente, ¿no? La gente liberal. Así que los conservadores se opusieron. ¿Quiénes? Sobre todo Gamarra y Salaverry, ¿correcto? Así que entonces Salaverry
ya se opone a esto de la confederación y lo que hace es iniciar una guerra, un conflicto interno. Vamos a tener una especie de guerra civil interna. Ya los enfrentamientos, o sobre todo inclusive en la plaza de armas, ¿no? A tiros, ¿no? Para poder sacar a uno del otro. Es más, Santiago Salaverry lo que hace es tomar el control de Lima. Orbegoso escapa, ¿no? Se va a Arequipa, ¿ya? Y en Arequipa el MAS sigue gobernando. Es más, tenemos en realidad dos presidentes por meses. Tenemos dos gobiernos en forma paralela por algunos meses. El caso Orbegoso con Salaverry. Ya, Salaverry, bueno, mando militar joven en realidad, recuerda, ¿no? Menor de 35 años, pero que pues tiene la decisión. En realidad se le considera presidente, algunos textos no lo consideran presidente, ¿ah? Porque en realidad lo que él hace es tomar Lima, toma el control de Lima, porque Orbegoso seguía todavía despachando en Arequipa. ¿Ya? Así es que se da el enfrentamiento, siguen las revueltas, juntamente con Gamarra, Salaverry y Gamarra, y Orbegoso recibe apoyo del exterior. Andrés de Santa Cruz viene a apoyarlo. Se da así el enfrentamiento en Socabaya, ¿correcto? Y finalmente, en este enfrentamiento, Santa Cruz depone a Salaverry y termina ejecutándolo, ¿correcto? Lo llevan a Arequipa y lo ejecutan a Salaverry. Con ello, entonces ya se inicia lo que ya se sospechaba, la Confederación Peruano-Boliviana, en el año 36 al año 39. ¿Correcto? Se organizó a través de a través de la siguiente base, ¿no? El establecimiento del Congreso en Tacna, algo justamente a lo cual los conservadores se oponían. Los liberales estaban a favor de descentralizar, ¿no? Y llevar, pues, el Congreso a Tacna significaba que perdieran algunos beneficios, que se vieran en desventaja o se afectara económicamente al centralismo de Lima y Callao, a la clase criolla de Lima y Callao. Entonces el Congreso se trasladó a Tacna, ¿correcto? Eso ya generó la oposición y lógicamente la molestia de criollos, limeños y del Callao, ¿correcto? Se forman tres estados en esta confederación, el estado sur peruano, el estado norperuano y el estado boliviano, ¿correcto? Anexados, ¿no? Políticamente. Santa Cruz se nombra, o bueno, fue nombrado protector, supremo protector, y asumiría el cargo por 10 años inicialmente. 10 años para proteger la Confederación Peruano-Boliviana. Entre las principales leyes que establece esta confederación está la ley de puertos libres. Estos leyes de puertos libres significaban la creación y el impulso de nuevos puertos, ¿correcto? Como puertos en Antofagasta, que era territorio boliviano en ese momento, Antofagasta, Tarapacá, Arica, ¿no? Entre otros. Esta condición, ¿no? De establecer nuevos puertos y darles libertad, ¿no? Para poder importar, exportar. ¿A qué puerto afectaba? En el Perú, al puerto de El Callao. Por eso los criollos del Callao se opusieron a esto. También, ¿quiénes se veían afectados? Con los nuevos puertos, sobre todo Antofagasta. Se convertía en una amenaza para los intereses de Chile, ¿correcto? Entonces, la ley de puertos libres amenazaba con perjudicar los intereses comerciales, económicos de la élite limeña y de la élite chilena, ¿correcto? Así es que desde Chile se financia ya campañas para acabar con la confederación. ¿Está bien? Desde Chile se organizaron las famosas expediciones restauradoras para acabar con esta alianza peruano-boliviana. Y bueno, lo logran, ¿no? Recuerda que todas las alianzas, como todas las alianzas, no duran, ¿correcto? Son espejitos momentáneos que luego se van a acabar o van a terminar dando vergüenza, ¿ya? Esas alianzas. ¿Está bien? Bueno, entonces, Chile envía las expediciones restauradoras. La primera expedición, liderada por Blanco Encalada, fue derrotada en Paucarpata. Las tropas chilenas se van, correcto, en Paucarpata, la zona de Cusco, se retiran, entonces aceptando momentáneamente la derrota. Pero hay una segunda expedición restauradora dirigida ahora por Bulnes, ahora apoyada por conservadores en el Perú, ¿no? ¿Qué ibas a imaginar, ¿no? Que peruanos iban a apoyar a Chile en estas expediciones restauradoras. ¿Quiénes son? Los conservadores. Gamarra y Castilla. Acá aparece la figura de Ramón Castilla y Agustín Gamarra, que entonces apoyan a las expediciones chilenas para acabar con el régimen, ¿no? Y en este caso logran derrocar a Santa Cruz, logran finalmente la victoria en la batalla de Yungay. Y con ello entonces se pone fin a la confederación en la batalla de Yungay.
¿correcto? ¿Qué hace entonces Chile? Bueno, después que Chile había financiado las expediciones, Chile pone en realidad gobiernos, ¿no? Que lógicamente obedecieran a los intereses chilenos, ¿correcto? Por eso los gobiernos de la posconfederación, tenemos aquí al gobierno de Agustín Gamarra, conservador que había apoyado a los chilenos, ¿no? Va a gobernar el año 39 al 41. Se realizó el primer envío de guano a Inglaterra. En su gobierno de Gamarra se dan los inicios de lo que se pondría de moda más adelante, el famoso guano. A través del contrato Quirós y arrendamientos, se establece la venta entonces a Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra en estos años? Recuerda ya, se había iniciado su fase de revolución industrial, ¿correcto? Inglaterra se perfilaba, ¿no?, a ser la potencia mundial. Es más, ya había iniciado su fase imperialista los ingleses, con la tía Vicky, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces, y los ingleses, recuerda, en este contexto de la primera revolución industrial, la industria que desarrollan, recuerda, es la industria textil, ¿correcto? Se desarrolla la industria textil. Y para la industria textil, recuerda, se usa como materia prima el algodón. Y la siembra de algodón, lógicamente, necesita tierras fértiles. Y el fertilizante que se pone de moda es el guanito peruano. Los peruanos nos volvimos muy buenos haciendo guano, ¿ya? Y eso entonces vende en el mundo. Comenzamos a vender nuestro guano. Ok, se promulga y se cambia una nueva constitución, una constitución conservadora en 1839, con la cual adiós a cualquier posibilidad de confederación. Así que el presidente Gamarra dijo, ¿no? Así tuviste interés de anexar, ¿no? O bueno, con el Perú armar un frente, ¿no? Una alianza. Entonces, mejor voy y te invado. Y el objetivo de Gamarra fue anexar el territorio boliviano al Perú, ¿correcto? Pero fue finalmente derrotado y muere en la batalla de Ingavi. Nos quedamos sin presidente. Nuestro presi, nos quedamos sin presi. Muere. Y ante ese vacío de gobierno ocurre el proceso llamado el periodo de la anarquía militar. ¿Qué van a hacer los militares? Todos van a querer aprovechar para tomar el poder. Todos quieren ser presidentes. Ya, general que pasa por el palacio, ¡pum!, se mete y da golpe. Capitán que te da golpe, ¿correcto? Cualquiera, ¿no? O sea, hasta si hubiera habido serenazgo en ese momento, hasta el serenazgo se metía y daba golpe de Estado. Todos querían ser presidente momentáneamente. Es más, tenemos gobierno de meses, de 7, 8 meses, no llegan ni al año, entre el año 41 y el año 45. Tras la muerte de Gamarra, estalla un periodo de gran inestabilidad política, llamado el periodo de la anarquía, ¿correcto? De horas, no tanto de horas, pero sí hay presidentes, ha tenido presidentes de meses, nada más, ¿no? El que duró más tiempo fue Manuel Ignacio Vivanco, justamente él está ahí representado, ¿no? Entre el año 43 al 44, es el que más tiempo logró perdurar en este periodo de anarquía, de inestabilidad, ¿ya? Un merino, no, lo merino es otra cosa, ese sí es el récord, ¿no?, de toda la historia republicana peruana, ¿no? De una semana, menos de una semana, ¿no? Ah, no, pero ahí está Mechita también. Te olvidas de Mechita Arauz, ¿no? La presidenta de Minutos, creo, ¿no? Bueno, ya, no nos olvidemos, esos son los principales récords, ¿ya? Bueno, Paniagua sí fue un gobierno de transición, no fue un periodo de conflicto. En el periodo de la anarquía no es que alguien entre y vamos a esperar cómo organiza, no, sino que alguien entró a la mala, se hizo presidente y más está preocupado en defender que nadie venga y le dé golpe, ¿no? No está gobernando, no es que le hayan encargado, no es que la gente lo haya elegido. En el caso de Paniagua, al menos fue electo por el Parlamento, aquí no. ¿Ya? Bueno, entonces eso denominamos el periodo de la anarquía militar. Ignacio Vivanco duró más tiempo y finalmente llega a su fin este periodo con el triunfo de ¿quién? De Ramón Castilla, ¿no? Cuando da golpe de Estado Castilla, ya se logra acabar con este periodo de inestabilidad. Ya, ahora, pero el gobierno de Castilla va a coincidir con el inicio de una nueva etapa económica para el país y una etapa del primer boom económico, el boom del guano, ¿no? Llamado también este periodo de la prosperidad falaz, ¿correcto? Este primer gran boom económico entre el año 45 al 72, que debió haber servido para impulsar un desarrollo importante en el país, que debió haberse, ¿no?, utilizado para industrializar, aprovechar esa bonanza económica para un desarrollo, ¿no?, tecnológico o tecnificado, que se hizo de manera muy lenta, muy paulatina. Se basó más en qué?
en hacer obras, claro, para embellecer Perú, Lima, pero no para invertir, ¿correcto? Exacto, Jorge Basadre la bautizó con este nombre Prosperidad Falaz, ¿correcto? Porque al final, bueno, había bonanza económica, había billete, se hizo estable la economía, pero no había un gran desarrollo, nunca hubo un desarrollo, ¿no? No se impulsó la industria peruana. Bueno, característica de esta prosperidad falaz. La base fiscal fueron las rentas del producto de la venta del guano, sea la expansión de la burocracia. ¿Qué es lo que hacen los gobernantes en este momento, en este entonces, en estos años? Lo que hacen es ampliar las planillas públicas en los ministerios de Hacienda, ¿no? Los ministerios de Guerra, etcétera. En estos ministerios, o los ministerios de agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en estos ministerios? Se amplían pues la cantidad de empleados, de servidores públicos, que lógicamente eran pues familiares que estaban ligados a las familias, aún familias aristocráticas o familias burguesas, ¿no? O las familias cercanas a los presidentes, ya asumen estas funciones públicas, porque esto que hay plata para pagar planillas más grandes, ¿no? Muy bien, se le incremento las exportaciones, el guano es el principal producto, ¿ya? Luego está el algodón, que se vende, recuerda, Europa, sobre todo Inglaterra, que te compra algodón, azúcar, lanas y minerales. Los minerales comienzan a subir sus ventas debido a que comienza, pues, no solamente Inglaterra, ¿no? También los demás estados de Europa comienzan a desarrollar su industria, ¿no? La fase industrial comienza a expandirse en el resto de Europa, como es el caso de Alemania, Francia, Italia, entre otros más, ¿no? Ok, se le impulsó la política ferroviarias en este periodo, se aprovecha para invertir, ¿no? En trencitos, ferrocarriles, para modernizar el Perú. Y una estabilidad política, una relativa estabilidad política. Recuerda que esta estabilidad política se da gracias a qué? A la estabilidad económica. Es algo que vamos a ir aprendiendo siempre, ¿ya? Uy, perdón. Es algo que vamos a ir aprendiendo desde ya, vas a ir observando que mientras hay estabilidad económica, esto genera o impulsa la estabilidad política, ¿ya? Y las cosas se agravan cuando hay problemas económicos. Por ejemplo, ¿no? Esto de la relativa estabilidad política, producto de la bonanza económica, la hemos visto hasta en los últimos gobiernos acá en el Perú. Recuerda que escándalos como parecidos, ¿no? No digo que son iguales, pero similares o parecidos a los escándalos que surgen hoy con el gobierno actual, ya sobre los sobrinos, hijos, familiares, ¿no? Ya lo hemos tenido antes, ¿no? Si no, pregunta al señor Toledo, con su hermano traficando tierras al sur de Lima, sus sobrinos, uno acusado de violación, ¿no? El mismo presidente, ¿no? Que supuestamente se había autosecuestrado, se desapareció 3 días en una bombaza que se metió Toledo, no reconocer hijas, y etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? A pesar de la situación, a pesar de esos escándalos, se terminó pidiendo la cabeza el presidente, se terminó buscando la vacancia, ¿no? Por incapacidad. ¿Cuánta incapacidad tuvo Toledo? Pero ¿por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no fueron escándalos tan grandes? ¿Por qué la gente fue indiferente a los escándalos de Toledo? Por el tema económico. Como la gente tenía chamba, había empleo, o al menos económicamente no había problemas, entonces no importa lo que haga el presidente. Ya pasó con García, recuerda, ya también los famosos Petroaudios, Don Vieto, Rómulo, que hacían y deshacían con contratos y lo mismo en Petroperú, ¿correcto? Lógicamente también habían escándalos. ¿Y qué pasó? ¿Alguien pidió la cabeza del presidente? No, no, tranquilo todo. ¿Por qué? Porque económicamente había estabilidad. ¿Por qué hoy, teniendo los mismos escándalos, si me imagino los mismos, ¿no? O casi similares, no más grave, creo yo, o en mi punto de vista, pero ¿por qué sí se está pidiendo la cabeza del régimen? Es por el tema económico. ¿Y por qué la gente sí también apoya esta idea o dice, sí, mejor que se vaya? Es porque económicamente pues estamos mal, porque económicamente no hay crecimiento. Entonces, esa es la situación. Pero si te apuesto que económicamente estuviéramos en una estabilidad, habría mayor captación económica. Si los precios, la inflación no estuviera apareciendo, no fuera una sombra terrible, la inflación, el desabastecimiento,
No se hubiera desatado la guerra entre, ¿cómo se llama?, Rusia, Ucrania, que no ayude a esto, te apuesto que la gente sería indiferente, ¿no? Si la gente tuviera su chamba, todo estuviera reactivado, si no hubiera habido pandemia y la bonanza económica estuviera ahí, sería estable, te apuesto que nadie, si se fijara en lo que hiciera, si está con sombrero o gorrita, nadie le importaría. A nadie le importaría si se pone sombrero o gorrito. Si se pone un sombrero de los Andes o del campo, o si se pone una gorrita Nike. A nadie todos serían indiferentes, ¿no? Pero eso es acompañado de qué? De la estabilidad económica. Ya la estabilidad política, la inestabilidad política comienza cuando también comienza la estabilidad económica. En cambio, mientras hay estabilidad económica, lo político es secundario. Ya no hay muchos escándalos. Bueno, y eso vas a ir aprendiendo a lo largo de tu vida, también vas a apreciar eso, que seguramente en muchos más años adelante, quizás en otras décadas, también observes algo similar, ¿no? Bueno, ya. Entonces, comienza este periodo de la prosperidad falaz con el gobierno de Castilla, recuerda, toma el control entre el año 45 al 51, establece un sistema para la venta del guano, un sistema de consignaciones, ¿no? A través de los contratos Gibbs, ¿correcto? Se le otorga entonces la venta de productos a empresas o a burgueses peruanos, ¿no? Los consignatarios, ¿correcto? Se asociaron a través de las consignaciones. Ya eran intermediarios, ¿no? Ellos sacaban, vendían y el billete de las exportaciones se quedaba para el Estado y los consignatarios ganaban las ventas. Bueno, o sea, la promulgación de la Ley de Consolidación de la Deuda Interna de la Guerra de Independencia. Como hay billete, muchos de los que prestaron plata durante el régimen de Bolívar para la independencia, recuerda que Bolívar cogoteó a todos para sacar dinero y llevar a cabo la independencia. Entonces, en ese contexto, cuando ahora hay plata, ¿qué hacen esa gente? Pide su billete, pide la devolución de su dinero, estas familias aristocráticas, ¿no? Criollas. Entonces, el gobierno de Castilla dice, ya, bueno, te vamos a pagar, ¿correcto? Sí, paguemos, porque también habían familiares de él que están metidos en esto, ¿no? Entonces se acepta pagar la deuda, ¿no? Por la independencia, aquellas familias que habían puesto su billetito, ¿correcto? Muy bien. También está la migración de la mano de obra de chinitos colíes. En este gobierno de Castillo se traen chinitos, ¿correcto? ¿Por qué la llegada de chinitos colíes? Porque hubo esa necesidad. Recuerda que también los ingleses recuerda que los ingleses eran buenos vendiendo esclavos, ¿no? O negritos, o también comenzaron a comercializar chinitos, ¿no? Eh, esta situación se da porque hay falta de mano de obra en las haciendas, ¿correcto? ¿Qué sucede en las haciendas? Ya, bueno, todo está ligado a la venta del guano. La extracción del guano se da en las islas de Ica, ¿no? En Chincha, exactamente, frente a las costas de Chincha, en las islas se comienza a extraer el guano. La condición climática, recuerdan, en estas islas era pues cálida, ¿no? Temperaturas elevadas, lo cual provocaba que el indígena no sea muy bueno en la chamba en estas islas. Se prefirió mejor a los negritos, ¿no? A la persona de color, a los afros, que estaban, muchos de ellos trabajando o esclavizadamente trabajando en las haciendas. Entonces, como estas personas de color, los negritos, soportaban jornadas más largas, ¿correcto? Por su adaptación física, ¿no? También eso lo sabes. Entonces comenzaron a llevarse a todos los negritos de las haciendas a Chincha, a las islas, en Ica. Es por eso que, producto de ello, también justamente Chincha quedó como una de las zonas con la mayor cantidad de población pues, afrodescendiente, ¿no? Bueno, se le llevó a trabajar toda la mano de obra y también muchos indígenas, no es que no, también muchos indios también fueron llevados a sacar el guano. Y el problema es en las haciendas. El trabajo doméstico en las haciendas quedó pues desabastecido, ¿no? Entonces, para reemplazar esa mano de obra que se había llevado para la extracción del guano, se trajeron a los chinitos. E inicialmente también trajeron a los chinitos para traer el guano, pero el problema es que el chinito no funcionó en las islas, ¿no? El clima no lo ayudó. Entonces, vamos, mejor llevamos a los chinitos a trabajar en las haciendas, que cocinen mejor los chinitos. Y comenzaron a cocinar. Y ahí apareció el chaufa, el alo chaufa, el aleopuerto, el combinado. ¿Ya? Producto que se le llevó al chinito a las haciendas. ¿Está bien? Muy bien. Así entonces el chinito reemplazó, ¿no? La mano de obra del indio o negrito a la zona de las haciendas. ¿Correcto? Y la población indígena y los negritos fueron llevados a extraer el guano. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, Castilla comienza con obras
para modernizar el Perú, en este caso Lima, las obras del ferrocarril de Lima y Callao, sistema ferroviario para transportar mano de obra y también productos, ¿no? Minerales, o bueno, productos también comerciales. Llega el primer barco a vapor, se compra el buque Rímac, ¿correcto? El primer barco a vapor. Ya recuerda que eso estaba de moda en Europa, ¿no? Los barcos a vapor, los ferrocarriles, se usa, recuerda como fuente de energía el carbón, principalmente el carbón y el vapor, ¿ok? Eso llega entonces al Perú. Aunque ya en el mundo la primera revolución industrial ya está acabando, se está iniciando la segunda, ¿no? La segunda revolución industrial ya. ¿Correcto? ¿Qué más? Se establece el servicio de correos en el Perú y la penitenciaría de Lima, ¿no? Ya porque había que buscar dónde poner a la gente que ya comenzaba a delinquir. Producto de la bonanza económica también aparecen los que comienzan a apropiarse, ¿no? De lo ajeno. Muy bien, deja el gobierno Castilla y como que ayuda a que llegue alguien de su gente, ¿no? Cercana de Castilla, un tal Rufino Echenique. Gobernaría 51-55, sin mayores cambios. El problema es que, bueno, el cambio que se hizo, el cambio que fue un delito fue aumentar la lista de la consolidación de la deuda, ¿ya? En el gobierno Echenique se firma el Tratado de Rea da Ponte con Brasil, año 51, dándole territorio a Brasil, sea el escándalo de la consolidación. Recuerda que en la lista que había dejado Castilla, supongamos que no era una lista muy amplia, ¿no? Castilla deja aproximadamente 20, 30 familias a las cuales se tenía que pagarle, ¿no? Por la deuda interna. ¿Qué es lo que hace Echenique? Lo que hace es quintuplicar esa lista, ¿ya? Y en esa lista aparecerían familias que no habían aportado a la independencia, sino que eran el amigo de la amiga o la amiga de Echenique, ¿correcto? O familias de la esposa, familiares del mismo presidente, o la familia de sus amigas de Echenique también comienzan a aparecer en esta lista. Entonces, todo ese escándalo se trajo abajo el régimen, generando la rebelión otra vez de Castilla ante esta situación en 1854. En ese transcurso, que estamos en el escándalo, la ley de la consolidación, se le permite a ciudadanos alemanes, austriacos y alemanes, a llegar al Perú, ¿no? Como un refugio, debido a el contexto de la guerra franco-prusiana y la conformación del Segundo Reich. ¿Te acuerdas en Alemania? ¿Ya? Claro, tuvo que pagar, sí, pero no solamente pagó a las familias recuerda, no solamente le pagó ojo, a tu pregunta, ¿no? No solamente le pagó a las familias que lo ayudaron, es que tampoco recibió mucha ayuda, porque el mismo Castilla, como era del entorno, Castilla lo empuja, ¿no? A que ya tome el control, tome el poder, a que el Parlamento lo acepte, ¿ya? El asunto fue de que el escándalo se da cuando era pues así como un Toledo, ¿no? Ahorita un Castillo, ¿no? Que agarran, aparecen los sobrinos, los primos, ¿no? Las primas, ¿no? Las amigas, como que la amiga Chama y de su amiga Chama, los primos de la amiga Chama. No sé si me entiendes, algo por ahí vino el asunto, ¿ya? Entonces eso generó un escándalo. Y ese escándalo, recuerdan, no, pues no pasaba, ¿no? Entonces las familias que aparecían ni siquiera habían aportado nada a la independencia. Simplemente era buscar darles réditos económicos, ¿no? Que se llevaran la plata, todo porque había plata el guano, ¿ya? Te decía, eh, ciudadanos austriacos y alemanes llegan al Perú. ¿Debido a qué? A la persecución en Alemania, ¿no? Recuerda que antes de que surgiera el Estado alemán, se da pues una especie de confederación y el canciller Otto von Bismarck está llevando a Prusia a tener control de los estados germanos, ¿no? Recuerda, la guerra Prusia, franco-prusiana, ¿no? Guerra con Francia, donde toman territorios de Francia, recuerda los prusianos, y Prusia lo que hace es anexar a todos los estados germánicos, ¿no? Como o germanos, ¿no? Hamburgo, Bremen, Múnich, son anexados por Prusia. De esta manera, muchos se oponían justamente a la conformación del Segundo Reich, ¿no? A la dictadura de Bismarck, y estos entonces al comenzar a ser exterminados, Bismarck recuerda que no respetaba nada, no estabas con él o si estabas en contra, desaparecías. Entonces muchos buscaron refugio, ¿no? Y buscaron asilo, así es que llegan al Perú y se les da territorio en la parte de la selva central, ¿no? En Pasco, en la selva de Pasco.
y estos ciudadanos alemanes fundarían la que hoy es la bella y hermosa ciudad de Oxapampa, ¿no? Oxapampa, Posuso, ¿correcto? La fundan, sobre todo alemanes, pero también vinieron algunos austriacos, ¿ah? Exacto, Oxapampa, Posuso. Los que lo conocen, ¿no? Saben, lógicamente, físicamente se ve la diferencia de estos colonos alemanes, ¿no? Los cuales inclusive, pues, colonizaron, hicieron sus casitas, copiando modelos de la Alemania de ese entonces, ¿no? Los que han ido por allá han observado, son bellas ciudades, ¿no? Están los campos organizados. No viajaste a Oxapampa. Bueno, ya los que tuvieron viaje de promo, la gente normal, ya que si tuvo, bueno, en colegio para gente normal te iban de viaje promo, ya has podido observar, o los que han podido conocer Oxapampa, Posuso, ven, ¿no? La gran diferencia, lógicamente, en estas colonias. Bueno, ellos llegaron en estos años entonces del gobierno de Echenique. Te decía, se da la rebelión de Castilla, otra vez, toma el control del poder por segunda vez, llega el gobierno Ramón Castilla entre el 55 y el 62. Y va a llegar ahora algo curioso, ¿no? Castilla, recuerda, era conservador, pero llega con el apoyo de los liberales. Se pasa al bando liberal, cambia de bando, ¿no? Cambia de opción, ¿ya? Bueno, recuerda, ¿no? Para los orgullosos entienden esto, ¿no? Entonces, Castilla cambia de bando, se va con los liberales, quiere probar nuevas experiencias con los liberales, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Hice la constitución, justamente la de los liberales, una nueva constitución, la de 1856, ¿correcto? Una constitución liberal, contra sus propios principios, Castilla, ¿no? Pero después se arrepiente. Se da la guerra con Ecuador. Recuerda que ya Quito se había separado de la Gran Colombia, nace el Estado ecuatoriano y Ecuador lo que hace es reclamar territorios. ¿Está bien? En la zona de Jaén, ¿no? Bagua, Jaén, Bagua, ¿correcto? Lo que reclaman los ecuatorianos territorio, ¿no? De Bagua para anexarlo a su territorio, lo cual genera un conflicto, bueno, no tan grande, pero hubo un conflicto al fin y al cabo entre el año 58 al 60. Con lo cual, luego de acabada esta situación, viene la fase de la rebelión conservadora, ¿ya? Y Ramón Castilla vuelve a sus inicios, ¿no? Conservadores. Derrota la sublevación de Vivanco, ¿correcto? Por el tema de la guerra con Ecuador, Vivanco decide rebelarse, pero lo derrota Castilla, y entonces cambian la constitución. Para evitar más conflictos, ya de esto de liberal o conservador, se establece una constitución moderada, fue una intermedia, en 1860, que duraría varias décadas, ¿no? Se comienza la modernización de Lima, ya con esta estabilidad, con una nueva constitución y el inicio de una estabilidad, se da la modernización de Lima. Llega el alumbrado a gas, año 55, el agua potable, ¿no? Una de las principales obras para, lógicamente, Lima metropolitana. Cuando hablamos acá de Lima, no hablamos de la Lima de hoy, ¿no? Hablamos de de la Lima cuadrada, que era pues la zona de Lima, Barrios Altos, la zona del Cercado, ya que era pues la zona pues de la gentita, ¿no? En Lima. Y lo que el resto de Lima, las zonas alejadas de Lima eran pues Miraflores, Surco, ya donde estaban pues las haciendas, Chorrillos, ¿no? La hacienda de Chorrillos, hacienda de Surco, Miraflores, donde vivían familias aristocráticas en ese entonces, ¿no? Ok. Luego, de Castilla, toma el gobierno Miguel de San Román, correcto, asume el control. Sí, tuvo mayor tiempo de duración, la de 1860, correcto, pues te digo, duró varias décadas, ¿no? Porque justamente ya no era ni, no busca un intermedio y permitió justamente una mayor estabilidad política. Gobierna Miguel de San Román en el año 62-63, muere el tío, ya no dura mucho en el gobierno, sí pone el sistema métrico decimal en su gobierno y un nuevo patrón monetario, ¿no? El sol del Perú, ¿correcto? Pero muere y asume el control del gobierno su vicepresidente, un tal Juan Antonio Peset. Asume el gobierno, vicepresidente de San Román, ¿correcto? En este gobierno de Peset va a gobernar el año 63-65 brevemente, ¿por qué? Se da un incidente que marca su gobierno. ¿Ya? España viene al Perú y nos hace un reclamo. En las cláusulas de la famosa capitulación de Ayacucho estaba que el Estado peruano tenía que reconocer una deuda a España, producto de la independencia. Teníamos que pagar un agravio por habernos independizado, porque dejábamos a España con un forado económico tremendo, según ellos. ¿Ya? Y entonces vienen a reclamar esa situación. ¿Está bien? Entonces envían una expedición científica española, ¿correcto?, a las islas de Chincha.
se da un incidente en la hacienda Talambo, ¿ya? Y con ello España, ¿correcto? Lo que hace es cercar las islas y tomarlas. ¿Está bien? El Perú ante ello hace un reclamo y bueno, pues España decide, bueno, firmar un acuerdo, proponernos un acuerdo para finalizar este conflicto, ¿no? Para pagar los agravios contra España. Y se firmó el Tratado Vivanco-Pareja, ¿correcto? En la cual el Perú aceptaba, ¿qué cosa? No teníamos para pagar la deuda, pero España nos dice, está bien, si no tienes billete para pagarme, dame tus islas y yo con las islas me cobro y queda, o sea, prácticamente colonizo esas islas y no te preocupes, ¿no? Claro, recuerda que las islas era que daban el billete, pues. ¿Ya? Y España vio eso, dijo que España, extrayendo el guano, recuperaba todo el billete que supuestamente le debíamos. Ante la situación, entonces, eso se firmó en el Tratado de Banco Pareja, a lo cual se oponen los consignatarios, puesto que los consignatarios eran los que vendían el guano, que eran pues los burgueses peruanos, ¿no? Los criollos. Así entonces se depone a el presidente Peset. Se le revela quién, un tal Mariano Ignacio Prado, ¿correcto? Conjunto con una mancha de liberales. Se le oponen y entonces toma el gobierno, ¿no? Toma el gobierno por golpe de Estado Mariano Ignacio Prado, que va a gobernar el año 65 al 68. ¿Qué hace Ignacio Prado? Le declara la guerra a España. Nada más y nada menos que a España, ¿no? Un país sudamericano le declaró la guerra a un país europeo. Era la previa, ¿recuerda la previa qué? A la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial, recuerda, vendría después, ¿no? ¿Ya? Entonces era ya una previa, ¿correcto? El Perú le declara guerra a España. No tenemos miedo, no nos chupamos. Vamos a pegarle a España. Y para ello se forma la cuádruple alianza con las potencias sudamericanas. Esas potencias como Bolivia, ¿ya? Ecuador, ¿ya? Y Chile. Nos juntamos los cuatro y formamos una selección militar, ¿ya? Correcto, Mario Ignacio Prado la fungió del el Gareca sudamericano y se juntaron las tropas de estos cuatro países, correcto, las potencias andinas, las potencias sudamericanas. En ese entonces, potencias en Sudamérica. Recuerda que el Perú era la principal potencia, teníamos la principal fuerza naval. Para esta guerra se traen pues la independencia, porque el buque Rímac ya estaba pasando de moda, ¿no? Se trae el Huáscar, por si acaso. El Huáscar se trae para esta guerra. ¿Está bien? Por si acaso. Entonces, así se arma la escuadra aliada, correcto, entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. ¿Está bien? Y la escuadra española finalmente es derrotada en el combate de 2 de mayo de 1866. ¿Correcto? Nos defendemos. ¿Está bien? Y evitamos el enfrentamiento, bueno, evitamos cualquier invasión no española. España amenazaba otra vez con recuperar sus colonias. ¿Está bien? Bueno, no las colonias, en realidad los recursos, le interesaba el guano, ¿no? Ok, entonces se da la batalla del 2 de mayo, finalmente derrotada España, reconoce la derrota y chao, fin con los conflictos con España. ¿Está bien? Ahora, el presidente que decidió ser, lógicamente, Mario Ignacio Prado creyó que con esa victoria podía quedarse en el gobierno. ¿Qué decide? Cambiar la constitución favoreciendo sus intereses y, lógicamente, los consignatarios. Es más, quedarse más tiempo de lo debido. A lo cual, lógicamente, se opone el Parlamento y lo sacan, ¿no? Del gobierno. Y entra o asume el mandato José Balda, del año 68 a 72. ¿Correcto? Principales obras y hechos. Bueno, primero, el gobierno de Balta, él ve que ya esto de que los militares tomen el control a cada momento y se den enfrentamientos y tanta inestabilidad, decide acabar con ello y comienza a promover las leyes electorales y a promover la formación de partidos políticos. Así surge el primer civilismo. ¿Correcto? Fue el último presidente entonces de este periodo militar, por si acaso. Con él se iniciaría luego la fase civilista. Firmó el contrato Dreyfus. ¿También por qué? Porque con Mariano Soprado como jefe de los consignatarios se habían convertido, recuerda que en el Perú ya estas consignaciones, estas agrupaciones o asociaciones de comerciantes se convierten a veces en bomba de tiempo, ¿no? Y como generaban más problemas y algunos de ellos no querían pagar impuestos, se firmó el contrato Dreyfus. ¿Correcto? Cosa que tampoco venía a otro país externo como Chile, hasta España, a querer invadirlo, ¿no? El contrato Dreyfus se le daba una casa internacional, en este caso francesa, Dreyfus, la extracción del guano. Y Dreyfus nos prometió pagar nuestra deuda externa y aparte pagarnos una renta mensual. Con ese billete, que era un billetón, ¿ya? Comienza entonces la fase de construcciones y grandes obras. El auge de la construcción de ferrocarriles, comienza a expandirse los ferrocarriles, el ferrocarril central, por ejemplo, ¿ya?
y la mayor cantidad de tranvías entre Lima y Callao, también hacia Chorrillos, ¿no? Miraflores. Destacó y llegó un gran personaje, un gran ingeniero, Enrique Meis, correcto, para estas grandes obras públicas. Uno de los primeros, ¿no? Precursores de estas obras públicas de ingeniería también en el Perú. Luego vendría Eduardo de Havish, ¿no? Se da la modernización urbana de Lima, se construye el Puente Balta, que lo conoces ahí en Hacho, ¿no? El Puente Balta, sobre el río Rímac, el Palacio y la Posición en el centro de Lima, entre Wilson y Paseo Colón, correcto, donde exhibía el reloj de Pedro Ruiz Gallo. Uno de los principales hospitales, el más grande entonces, ¿no? Y el más antiguo de Lima, la construcción del hospital 2 de Mayo. Estas grandes obras entonces comienzan producto de qué? De las rentas del guano. Además, ¿qué es lo que piensa Balta? Y todos en realidad pensamos que el guano nunca se iba a acabar, que el guano siempre se iba a ser demandado y que el guano siempre iba a costar. Entonces, inclusive el gobierno se hizo préstamos empeñando el guano, la venta futura del guano, pensando que el guano va a ser eterno, sin saber que el guano pasaría de moda después rápidamente. Así entonces se convocan elecciones y comienza el civilismo en el Perú. Ahora sí, por elección, bueno, no de todos, recuerda que por elección popular, pero sí, ¿de quiénes? De los criollos, ¿no? Que son ahora quienes eligen al presidente. Así sale electo Manuel Pardo y Lavalle en 1872 al 76, ¿correcto? ¿Qué establece Pardo y Lavalle? Bueno, primero la educación primaria gratuita, ¿correcto? La educación para todos. Se creó la escuela, y esto lo resalta, de construcciones civiles y de minas en 1876, que sería el antecedente a la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Por este proyecto que presenta Eduardo de Havish, ¿correcto? Y bueno, Enrique Meis, ¿no? Para la conformación de ingenieros en el Perú, porque se traían ingenieros desde Francia, ¿no? Así llegó pues justamente Havish, ¿no? Malinowski, ¿no? Por si acaso, ¿no? Lewandowski, Malinowski y Meis, correcto, que en realidad eran polacos, pero que se fueron en Francia y que llegaron al Perú, y bueno, Eduardo de Havish se convierte en uno de los principales precursores de la idea de formar ingenieros en el Perú. Así nace esta escuela de construcciones civiles y luego se convertiría en universidad, ¿claro? Justamente para formar ingenieros para las construcciones que ya se venían en el Perú. Se le estanco del salitre, comienza a pasar de moda el guano y comenzamos a establecer impuestos al salitre, que comienza a ponerse de moda en el mundo. Se la ley de nacionalización del salitre de Tarapacá, y el salitre se pone de moda y va a reemplazar al fertilizante llamado guano. Se cancela el contrato Dreyfus porque Dreyfus deja de pagar, ¿correcto? Y se firma el tratado defensivo entre Perú y Bolivia, el tratado ultra secreto que al día siguiente se enteró Chile. ¿Ya? Ok, luego se convoca elecciones y sale electo por segunda vez Mariano Ignacio Prado, llega al poder, pero ahora por elección, ¿correcto? Entre el 76 y el 79, este presidente entra y otra vez guerra. Entra en medio de una crisis política, puesto que muere el presidente Pardo de Lavalle, asesinado, ¿ya? Se restituyó la contribución indígena, necesitan billete, ya que el guano pasó de moda, dejaron de pagarnos el billete del guano y estamos endeudados. Entonces, ¿a dónde se miró? ¿Quién es la mayor cantidad de población? El indígena. Hay que cobrarle otra vez impuestos. Y esto generó otra vez rebeldía, rebeliones, etcétera, ¿no? Estalló la guerra contra Chile, que digamos lo más característico de este gobierno. Bueno, con el presidente Mariano Ignacio Prado pensamos que si le ganamos a España, ¿por qué no ganarle a Chile? Y nos fuimos confiados, así como nos fuimos confiados a jugar contra Australia, confiados vamos a pelear contra Chile. ¿Qué pasó? Hasta el presidente nos abandonó. Recuerda que se fue a comprar armas y hasta el día de hoy estamos esperando que regrese con las armas. La guerra, las causas fueron por el expansionismo chileno sobre las salitreras de Tarapacá, en Perú, y Antofagasta, en Bolivia, y el interés inglés, ¿no? Por el control del comercio de salitre. Recuerda que los ingleses ya nos habían comprado el guano, pero les salía caro a ellos, veían que nosotros sacamos harto billete producto del guano. El salitre era lo mismo, otra vez íbamos a sacar fuerte billete con el salitre. Entonces Inglaterra no quiso pagar, le salía más barato auspiciar una guerra con un aliado como Chile que pagarnos por el salitre, ¿no? Por las salitreras. Así entonces se inicia la guerra. El pretexto, el incremento del impuesto, ¿no? De 10 centavos por parte del gobierno boliviano de Hilario Andaza sobre las salitreras chilenas en Antofagasta. Y el otro pretexto, la alianza defensiva, ¿no? Entre Perú y Bolivia, que lo vio como una amenaza a Chile, ¿no? La guerra se inició, bueno, con el Perú el 5 de abril de 1879. Ya previamente, unas semanas antes, se había establecido la guerra con Bolivia. Y el Perú, por caballero, por respetar el acuerdo, ya, es que el Perú se mete en la guerra, ¿no? Nos declaran la guerra finalmente Chile y se envía una misión, la misión Lavalle a Chile. Sin embargo, fracasa esta misión
y fue inevitable que el Perú ingresara a la guerra, que va a pasar por dos fases, la fase marítima y la fase terrestre. En la fase marítima, la campaña marítima, se dan los combates, ¿no? Recuerda, cuando hablamos de combate, hablamos de los enfrentamientos en el mar. El combate Iquique, donde perdemos la fragata Independencia, y el combate de Angamos, donde perdemos el Huáscar, ¿no? Definitivamente, y ahí ya la participación marítima acaba, ¿no? Recuerda que el Perú era la primera potencia naval, era, y por eso fuimos confiados, pensando que nos paseábamos con Chile. Chile había traído 5 acorazados, ¿no? Desde Inglaterra, el Cochrane, el O'Higgins, ¿no? La Encalada. Bueno, simplemente nos destruyen en el mar y el mar comienza a ser una zona de libre navegación para que las tropas chilenas avanzaran. En la campaña terrestre, mientras tanto, sea la campaña de Tacna y Arica, sea la batalla de San Francisco, que fue triunfo chileno, la batalla de Tarapacá, que bueno, lo llamamos triunfo, pero bueno, en realidad fue evitar la invasión, ¿no? De Chile. Luego se la batalla del Alto de la Alianza. Hasta ahí Bolivia pelea con nosotros. Luego aquí se retiran, se suben a su meseta y nunca más sabemos de ellos. Ya nos dejan solos en la guerra, entregándose ellos a Antofagasta, que le habían tomado los chilenos, ¿no? Con ello entonces Chile entra a territorio peruano, Tarapacá ya, lo toma Tarapacá, ya. Luego Arica, en la batalla de Arica, recuerda, destacan los actos heroicos de Bolognesi y Ugarte, ¿no? La de quemar el último cartucho o la de lanzarse el morro a Arica para defender la bandera, el pabellón nacional. Llega en ese contexto la misión La Caguana, ya para una misión diplomática norteamericana para tratar de acabar con la guerra, sin cesión territorial, a lo cual Chile se opuso, ¿no? Chile quería territorio, sí o sí. Muy bien, así finalmente ya Chile tenía el control del mar y las tropas avanzaron, ¿no? Fueron a Arequipa, cobraron cupos, lo que los arequipeños pagaron para que no invadieran justamente Arequipa, y luego se desembarcó territorios de Ica, Lima, y llegan al norte del Perú, ¿no? En las haciendas azucareras del norte, en La Libertad. ¿Quién las dirige? Lynch. Las fuerzas chilenas desembarcaron en el norte peruano para cobrar cupos en las haciendas, ¿no? Con Patricio Lynch al mando. Esa es la campaña sobre Lima, la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores, que son los focos de resistencia, los últimos focos de resistencia peruanas ante la tropa chilena, ante el avance chileno. Finalmente ya sabemos que no teníamos ni soldados, niños comienzan a pelear en este enfrentamiento. O sea, luego la campaña de La Breña, ¿correcto? Donde sí, en la sierra sí se pudieron defender, los dirigidos por Cáceres, recuerda, con los montoneros, o montoneras que lo llamaban, pero en la cosa ya no daba más. En la zona andina se defendieron, hasta la batalla de Huamachuco, pero ya la amenaza era que tomaran las haciendas de Trujillo, ¿no? Y todo el resto de Lima. Lima ya había sido invadida. 1883, los chilenos se pasean por Lima, incendian Chorrillos, recuerda, ¿no? Miraflores, Barranco. Es más, toman el Palacio de Gobierno. Felizmente por ahí un francés, Petitoires, medió o felizmente hizo que Lynch retrocediera en sus ganas de incendiar Lima, ¿no? Y así solamente tomaron el Palacio de Gobierno del Perú, las huestes chilenas, izan la bandera chilena en el Palacio de Gobierno peruano y se da el manifiesto de Montán, ¿correcto? Donde Miguel Iglesias pediría la rendición, ¿correcto? Ya las tropas peruanas pedían ahora la rendición. Finalmente se firma el Tratado de Ancón, donde Perú entrega perpetuidad territorio de Tarapacá, se lo da a Chile. Chile tenía Antofagasta, ahora se queda con Tarapacá, mientras que Arica y Tacna pasarían a posesión chilena por un lapso de una década, 10 años, hasta realizarse un plebiscito y consultarle a Tacna y Arica si deseaban retornar al Perú o pasaban a posesión chilena. Pero Tarapacá sí definitivamente se le daba a Chile, ¿correcto? Muy bien, y así entonces la derrota con Chile y lógicamente pues el desastre económico que queda en el Perú, ¿no? Mientras que Chile decide dejar como presidente a alguien que colaborara con las intenciones chilenas, ¿no? Que fue en este caso Miguel Iglesias, que ya lo veremos más adelante. Hasta ahí entonces, ¿te quedó claro? ¿Claro, muchachos? Muy bien, hasta ahí entonces dejaríamos el tema, ¿ya?